mañana en la mañana. Entonces, para que lo viéramos, lo conversáramos mañana en la mañana. Buenas noches a todas y a todos. Estamos conectando ya con este capítulo de Política Manía, donde vamos a estar con el abogado Carlos Rivera, que en breves instantes lo vamos a invitar a participar con nosotros. Así que para que se vayan reuniendo y capítulo 5 de Política Manía. Ahí está, Carlos. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Carlos? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí. Ahí sí te veo perfecto y claro, Carlos. Bueno, vamos a dar inicio oficial a este capítulo. Estamos en el capítulo 5 ya de Política Manía y hoy estamos con Carlos Rivera, ¿cierto? Él es abogado de la Universidad Autónoma, fue dirigente estudiantil, dirigente social también, y hoy nos acompaña para hablar de un tema muy interesante que vendría siendo el Poder Ejecutivo dentro de la nueva propuesta constitucional. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, espero que muy bien. Aquí feliz y agradecido de la invitación. Esperamos contribuir lo más posible a informar sobre la propuesta constitucional que va a ser sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre. Espectacular. Cuéntame, Carlos, partamos entonces en tema al tiro en el tema. ¿Cuál es la propuesta en términos generales que la gente se va a encontrar? Algunas personas que ya la leyeron, otras que van a leer la propuesta constitucional, pero ¿con qué se van a encontrar específicamente en el Poder Ejecutivo? Tanto que se ha hablado, ¿cierto?, de que hay un presidencialismo atenuado, de que no, de que sí, de los cambios, de los no cambios, etcétera. Bueno, haciendo un análisis constitucional entre la actual Constitución de 1980 y el proyecto constitucional, no es un cambio tan trascendental en materia de poder ejecutivo, ¿ya? Si analizamos, podemos decir que muchas de las normas son casi iguales, por no decirlo casi una copia, ¿ya? Entonces, no es un cambio gigantesco, porque en principio, algunos convencionales hablaban que querían establecer un sistema... hasta un sistema parlamentario se habló, ¿no? Jefe de gobierno, claro. Sí, sí. Pero eso finalmente, eso se habló mucho en la convención, pero eso finalmente no fue así, como lo tienen muchos países de Europa, por ejemplo, España, Reino Unido, Reino Unido es una monarquía constitucional, pero entre otros países. Finalmente, aquí se optó por un presidencialismo que igual sigue siendo bien potente, ¿ya? Algunos, por ejemplo, el veto fue un poco reducido, pero por ejemplo, sigue el presidente, por ejemplo, la potestad reglamentaria de ejecución, la potestad reglamentaria autónoma. El presidente de la República puede seguir dictando decretos con fuerza de ley, ¿ya? Sí, eso lo vi ahí que estaba. Claro. Por ejemplo, para que entienda la gente, ¿qué es un decreto con fuerza de ley? Son aquellos decretos que puede dictar el presidente de la República siempre que el Congreso lo autorice a través de una ley delegatoria que dura un año, ¿ya? Entonces el Congreso le dice al presidente, oiga, regule esta materia, y el presidente podría entrar a regular eso durante el periodo de un año, ¿ya? Eso está en la Constitución de 1980, ya, en la propuesta constitucional. Entonces por ahí podríamos decir, oiga, no hay cambios, ¿ya? Ya, también de la potestad reglamentaria de la República, en la Constitución de 1980, es decir, la Constitución actual, el presidente tiene amplia facultad en materia de ley. Entonces, en cualquier ley, llevar a cabo una reglamentaria a ejecución. ¿Ya? Eso se mantiene. También se mantiene la facultad que tiene el presidente de la República de dictar los estados, de declarar un estado de excepción constitucional. ¿Ya? Se mantiene. Lo que se modifica, sí, bajo el proyecto del estado de emergencia, es eliminado en esta propuesta constitucional. Sí, sí.
Sí. Pero está en el estado de catástrofe, ¿no? ¿Qué tan diferente? ¿Qué? Ya, aquí queda sometido a la interpretación de la persona que lo está leyendo, porque muchos autores señalan que el estado de emergencia se inmiscuye en el de catástrofe. Otros dicen que no, pero según se ha interpretado por la mayoría, podría aplicarse un estado de catástrofe, ya que abarcaría el de emergencia, porque el de catástrofe se puede aplicar siempre que haya calamidad pública. Entonces hay que interpretar esto. Generalmente se ha entendido como por desastres naturales, ¿ya? Pero, según algunos autores, se podría recurrir igualmente al estado de catástrofe para interponer como el de emergencia, que actualmente está, ¿ya? Eso queda Ya, a la perfecto. interpretación de la persona, ¿ya? Eh, de- las personas lo interpretan distinto, ¿ya? Ujú. Bueno, frente a eso, hay un grupo de personas que ya está prometiendo modificar la Constitución, que ni siquiera se ha aprobado todavía. Entonces, Sí, sí. y reincorporarle. Yo creo que lo más importante es que la gente vote informada y que el 4 de septiembre vote lo que está actualmente, no lo que puede venir después. Claro, exactamente. Oye, y entonces sigue en estricto rigor, para que la gente entienda, ¿cierto? Sigue el presidencialismo en Chile, digamos. Sí, Fuerte. Chile es un estado presidencial, un estado presidencialista. No nos convertimos en un estado parlamentario, en un estado donde esté la figura del primer ministro. Sigue. De hecho, la constitución acá que tenemos, la propuesta, es casi igual en materia de presidencialismo ahora, ¿ya? Hay algunas modificaciones, por ejemplo, en las leyes que se crean las leyes de concurrencia presidencial. ¿Qué es una ley de concurrencia presidencial? Por ejemplo, en la constitución de Ya, 1980 hay materias que solamente el presidente de la República las puede iniciar, ¿ya? Por ejemplo, la ley de presupuesto, la ley que crea tributos, impuestos, por ejemplo. Esa solamente la puede iniciar por el presidente de la República. Ahora, eso es diferente, porque puede iniciar por moción, es decir, por el Congreso, o por mensaje, por el presidente de la República, pero siempre patrocinada por el presidente. Y ahí está el cambio. No sé si se logra entender. Entonces, lo que antes era ley mm, de exclusividad del presidente, ahora él la patrocina, pero igual puede iniciar por el Congreso Nacional esta nueva perfecto. modificación. Entonces, Perfecto. hay varios cambios ahí. Sí, pero interesante lo que comentas tú, porque finalmente la gente puede tener en este sentido tranquilidad de que no va a haber un cambio tan radical, porque muchos, no sé si te pasa a ti, digamos, una impresión personal, pero ha habido mucho como discusión del sistema político en general, digamos, de la propuesta, y que hay demasiados cambios y qué sé yo, para la gente a lo mejor que eh, cree que eso puede afectar algo, pero en el caso por lo menos parece ser que de la figura del Ejecutivo los cambios no son Claro. tan profundos y no son tan grandes y se mantiene más o menos. Sí, de hecho, los cambios no son profundos en materia del Poder Ejecutivo, se han modificado otras áreas, por ejemplo, el Poder Judicial se ha modificado bastante, pero acá en Poder Ejecutivo se mantiene casi la figura. Entonces, nosotros no podríamos decir que la propuesta de nueva Constitución es un texto completamente en blanco en materia de presidencialismo, porque conserva la tradición histórica de nuestro país en esta propuesta. Mm. Porque, por ejemplo, nuestro país no está acostumbrado a los modelos que están en Europa, no sé, costaría harto acá implementar esos sistemas por la poca costumbre de eso. No sé, a lo mejor son países más desarrollados, que Sí, allá pueden sí. ir bien, son una cultura no sé, que implementado ese modelo hace cientos de años, acá no. Entonces entraríamos como, no sé, a innovar y a lo mejor no sería tan bueno en esa materia, pero aquí se mantiene este presidencialismo. Sería como haber innovado en eso, hubiera sido como ir un poco en contra de la tradición de Chile y de Latinoamérica en general, que han sido siempre presidencialistas, porque no Claro, hay ninguna tradición monárquica claro, monárquica constitucional que genere un parlamentarismo. Ahí, claro. por eso hubiera sido como a lo mejor muy chocante. ¿Estuvo algún momento dando vuelta la idea del parlamentarismo? Sí, me acuerdo yo. Pero Claro, estuvo, finalmente, claro. Pero finalmente esa idea del parlamentarismo se desechó porque finalmente eran modelos como europeos que estaban mirando hacia ese horizonte, pero allá en la cultura igual es como bastante diferente en la cultura política. No sé, en el parlamentarismo hay distintas formas que los partidos políticos puedan elegir a su presidente de la República, no sé, o el Congreso, o hay tantos modelos distintos, pero acá nosotros seguimos la tradición americana, que la tradición americana es el presidencialismo. Por lo menos no conozco ninguna excepción a esta en América Latina, por lo menos.
Claro, y también, ¿qué tanto se atenuó el presidencialismo, que siempre se habla de presidencialismo atenuado? ¿Se atenuó algo o quedó igual en las atribuciones? eh, o sea, están restringidas un poco las facultades de veto al presidente de la República, pero igual se le entregan otras facultades. Por ejemplo, un artículo que me llamó bastante la atención, que no está en la Constitución de 1980, que se le entrega la facultad de llamar a plebiscito o referéndum en ciertas materias que autoriza la Constitución, ¿ya? Entonces es una gran facultad que se le entrega al presidente de la República, que actualmente no está. Porque ¿cuándo el presidente de la República podría llamar a plebiscito? Bueno, el plebiscito que se hizo por la reforma para Ya, hacer una nueva. Pero antes de eso, la única forma que el presidente tiene para llamar a plebiscito se produce cuando el Congreso reforma la Constitución y al presidente no le parece esa reforma a la Constitución, y ahí, si el Congreso insiste, el presidente podría elegir entre promulgar la ley o llamar a plebiscito. Ya sería como la única opción, pero no, por ejemplo, si el presidente de la República quisiera consultar a la gente si les parece tal ley o no, no lo puede hacer porque la Constitución actual no le entrega esa herramienta. Pero con la Constitución, o sea, con la propuesta constitucional sí lo podría hacer. Sí lo podría hacer porque perfecto. es... Oye, y en tu opinión, que me imagino, bueno, tú has estudiado, dale. Sí, cuénteme. En tu opinión, entonces, finalmente, con lo que se agregó, con lo que se sacó, o con lo que se innovó, es una mejor propuesta en este punto del sistema del Poder Ejecutivo que la anterior Constitución, ¿o no? Si evaluamos en conjunto, para mí es una buena propuesta en materia de poder ejecutivo, porque se le entregan más atribuciones al presidente de la República, pero atribuciones que no nos hacen que él tenga un poder absoluto, sino atribuciones que él permite consultar a la ciudadanía ciertas materias, ¿ya? Y después se dice, no, que él va a tener un poder absoluto, que no está equilibrado. Sí, está equilibrado por el Congreso, es decir, por la Cámara de Diputados, diputadas, y por la Cámara de las Regiones, ¿ya? Pero yo creo que es muy buena la propuesta en cuanto al ámbito del presidente de la República. Y entonces hay que aclararle a la gente que no es algo completamente nuevo, de otro mundo, de otro continente, de otro país. Es básicamente conservar la tradición de nuestro país, porque las distintas constituciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, se ha estado el modelo presidencialista, salvo en la época parlamentaria, que no funcionó en nuestro país, como a principios del Claro. 1900, el parlamentarismo trabó todos los proyectos al presidente, sacaban a los ministros, y fue un modelo fracasado prácticamente en nuestro país. Ya, perfecto. Y ¿qué le dirías tú a la gente que está como un poco, que ha escuchado esto de que hay demasiados cambios e innovaciones en el sistema político, específicamente en el Ejecutivo, que está un poco asustada por ahí? ¿Qué le diría y con todas estas noticias falsas que están dando vuelta de todo tema? No tanto en este ámbito, pero igual debe haber por ahí. ¿Qué le dirías tú como para tranquilizarla o para que vean que no es tanto la innovación en este ámbito? Claro, bueno, y noticias falsas por ambos lados, tanto a veces por el apruebo y por el rechazo, pero en mayor cantidad por el rechazo, ¿ya? Por ejemplo, para que la gente esté clara, descargue el texto constitucional, vaya a buscarlo, en Talca se está entregando por lo menos en la delegación, en el edificio de correos, en el tercer piso, donde está la delegación presidencial, ahí puede ir a buscarlo, leerlo, esa es la principal recomendación. También hay guías Sí, prácticas. a leer. Claro, guías prácticas donde se resume de manera más sencilla el texto constitucional, ¿ya? Pero esa es la principal recomendación, leer el texto y no creer en tanta cadena de WhatsApp que anda circulando, y si lee alguna noticia, chequearla, o que si se va a quedar con la noticia, que sea de medios más autorizados, ¿ya? No sé, de los medios más tradicionales en Chile, aunque estos medios no han informado mucho sobre materias constitucionales, pero siempre que tenga una noticia, cerciorarse si esa noticia es verdadera o no. Porque si no hacemos eso, hasta yo mismo puedo caer en una noticia falsa, ¿ya? Pero para que la gente no se asuste, este no es un texto completamente en blanco, nuevo, que reforme todo, que es una retroexcavadora, que elimina toda la institucionalidad y crea algo nuevo. Porque se permanecen los tres poderes del Estado, está la Contraloría, hay una Corte Constitucional, está la figura del presidente de la República, hay modificaciones en el Poder Legislativo, que se creó la Cámara de las Regiones, ¿ya? Pero sigue estando la Cámara de Diputados, que va a tener las atribuciones que tiene
que tiene actualmente casi, ¿ya? La Cámara de las Regiones será más representativa de la región, ¿ya? Y también tendrá la facultad de resolver como jurado en caso que se acuse constitucionalmente al presidente de la República, ¿ya? Entonces no es algo completamente nuevo. Entonces la gente tiene que estar tranquila en eso. Entonces lo importante es informarse, porque se han dicho muchas veces noticias falsas. Por ejemplo, que le van a quitar su casa y la casa va a ser del Estado. La Eso casa, mucho, esa es la principal, yo creo que anda dando vuelta. claro, es la La más principal. difundida. Claro, yo soy un colectivo, dice no, que le van a quitar perdón, que le van a quitar la casa, que esto va a ser Estado. No, usted puede tener una, dos, tres, las casas que quiera, ser multimillonario. Usted tiene esa libertad de adquirir toda clase de bienes, salvo las excepciones, los bienes comunes, salvo eso. Pero usted tiene esa libertad. ¿El Estado cuándo podría expropiar? Porque la expropiación existe en la actual Constitución y en la nueva. Por ejemplo, si le quieren construir una carretera, quieren ensanchar una calle, se puede expropiar con cualquier parte del mundo, pero siempre que tenga un interés público, ¿ya? Si se quiere construir un hospital y hay una casa construyendo, ahí se puede expropiar, pero no le puede el Estado expropiar porque usted tenga dos casas, le vamos a quitar una para regalársela a otra, porque usted tiene un derecho a propiedad sobre eso. Y que el derecho a propiedad es casi una copia idéntica de la actual Constitución con la nueva. Entonces, no es que sea nuevo completamente, ¿ya? Porque eso la gente está como con el temor que le van a expropiar todo, y no, establece el límite que sea de interés público esa expropiación. Entonces el bien que usted tiene es suyo. El Estado no puede entrar ahí, salvo en esos casos. Entonces, Exacto, esa han es la habido como principal. sí, han habido como muchas noticias falsas, como, tal como comentas tú. En este ámbito, yo creo que una de las cosas que más, yo por ejemplo leí el otro día que la Constitución parece ser para el mundo europeo como un ponerse al día de Chile. Destacan como la gran innovación todo el tema medioambiental. Lo destacan como que es lo nuevo, lo que va a marcar pauta. Pero el resto, dicen, es socialdemocracia al final del día. Claro. Claro, un modelo socialdemócrata bastante porque se consagran distintos derechos, pero no es que sean derechos absolutamente nuevos. Los más importantes son los derechos de la naturaleza que se consagran en la Constitución de manera explícita, porque en la actual Constitución de 1980, si yo la leo, con suerte leo un artículo que dice, la Constitución asegura a todas las personas vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero no nos dice nada más sobre la naturaleza. No nos dice que la vamos a proteger, nada, solamente eso. Entonces ahora se consagra explícitamente el derecho a la naturaleza, el derecho a proteger los ecosistemas, el derecho a la protección de los glaciares, a estas zonas protegidas, ¿ya? Y en muchos artículos, a lo largo de todo el texto, podemos ver normas sobre protección a la naturaleza, ¿ya? Todo eso. Y también la norma de protección a los animales, porque esta Constitución es un precedente para el derecho constitucional chileno, porque primero establece que los animales son seres sintientes, ¿ya? Eso es una completa modificación, porque actualmente el Código Civil los cataloga como bienes muebles y son semovientes, ¿ya? Actualmente se garantiza su sintiencia, ¿ya? También en cuanto al tema de la naturaleza, se crea la Defensoría de la Naturaleza, ¿ya? Sí. Entonces, hasta plenamente como garantizada, por ejemplo, si alguien, no sé, empieza a contaminar, no sé, tantos casos que se podrían dar, va a haber una Defensoría de la Naturaleza, ¿ya? Y entonces se presenta bastante innovación en esa área, ¿ya? Cosa que la actual Constitución casi ni habla de la naturaleza. Igual hay que entender el contexto histórico, porque en 1980 el tema de la naturaleza no se hablaba tanto como ahora, ¿ya? Pero la institucionalidad ambiental es trascendental en esta nueva Constitución, que no estaba garantizada anteriormente, ¿ya? De hecho, ahí lo comenta comenta Nati Maule, dice destacar la institucionalidad ambiental. Ahí estaba leyendo el comentario de Nati Maule que comenta eso de la institucionalidad ambiental que es nueva. Sí. Es bastante nueva la institucionalidad ambiental, que no estaba garantizado, y algo importante que me llamó la atención, que es quiénes la van a componer, porque podrían ser puros políticos que compongan esto, pero aquí me llama la atención que es que podrían ser ciertos como dirigentes del área ambiental, no me acuerdo exactamente la palabra técnica, pero podrán participar de la institucionalidad ambiental, ¿ya? También ellos tendrán derecho a eso,
¿ya? Entonces, acá es un precedente esta constitución en cuanto a la protección de la naturaleza. Yo creo que es algo muy importante, porque esto va a ser como una herencia para las futuras generaciones, ¿ya? Sí. Porque nosotros sabemos el daño ambiental que se está produciendo cada día más, que está dañando todo, ¿ya? Y no hay ningún control, por decirlo así. Totalmente de acuerdo, Carlos. Hoy una consulta, porque, bueno, tú me decías esto de que, ¿qué piensas tú de esto, que estos acuerdos de modificarla antes de que se apruebe, o sea, no antes de que se apruebe, sino que hablar de modificación antes de que se apruebe o no se apruebe, digamos? Y esto Claro. porque una de las cosas que trae como novedad en el sistema, en el Poder Ejecutivo, es la reelección por un periodo inmediata del presidente, ¿cierto? Eso es como nuevo, entre comillas, que está en muchos países, de hecho. Pero en este acuerdo, uno de estos acuerdos está como volver a sacarlo, de sacar la reelección inmediata. ¿Qué piensas Sí. tú de eso? Bueno, se me había olvidado comentarle ese punto a la gente, que en la actual constitución, la de 1980, el presidente de la República dura un periodo de 4 años y no tiene posibilidad de reelección inmediata. Sin perjuicio de ello, se puede reelegir pasado 4 años después y las veces que quiera. Actualmente en la constitución, en la propuesta de nueva constitución, el presidente dura 4 años su cargo y puede reelegirse inmediatamente, ¿ya? Solamente una vez, ¿ya? Eso es algo nuevo. Mire, personalmente a mí no me gusta mucho la reelección inmediata, pero personalmente. ¿Por qué? Porque en el último año los presidentes de la República pueden dedicarse a Van a invertir hacer fondos campaña. públicos, claro, a hacer campaña, a hacer más visible su gestión. Entonces, personalmente a mí no me gusta eso. Pero yo, porque no me gusta, no puedo andar diciendo que voy a reformar la Constitución. Por eso, si primero la gente va a aprobar un texto ya el 4 de septiembre, ellos están diciendo, no pueden los políticos llegar y empezar a dar un ofrecimiento de reformas antes que se apruebe. Entonces, Sí, yo creo que... no sé si comparto tu opinión, a ver qué piensas tú. Una cosa que me ha asustado un poco, de ambos lados, ¿eh? Ojo, es como que los políticos como que quieren volver a tener el poder constituyente, aunque no, yo sé que no estoy diciendo de forma correcta, pero no sé si se me entiende, es decir, como que no les gustó esto que viniera otra gente a hacerla, ¿cierto? Y si se aprueba, la vamos a reformar nosotros, si se rechaza, vamos a hacer otra nosotros. como obviando todo esto que dices tú, de que se votó hacer una nueva constitución de cierta forma, como que después del 4 de septiembre pase lo que pase, como que los políticos tradicionales, ¿cierto? O la política tradicional como que quiere volver a instalarse ahí. Sí, mire, yo creo también algo parecido a usted, que los políticos tradicionales, el poder constituido, quiere intervenir, pero yo creo que no debería hacerlo inmediatamente. Después sí, porque podrían haber modificaciones, podría haber algún error y ellos tienen que entrar a corregirlo a través de una ley interpretativa, cualquier cosa, pueden hacerlo, pero no antes de que se apruebe, porque yo recuerdo exactamente que el 25 de octubre la ciudadanía eligió dos cosas. Primero que todo, quería una nueva constitución y tenía una segunda papeleta, que era que si querían una convención constitucional o una convención mixta, en donde participara el Congreso y también una convención constitucional, pero un 50%. La gente no quería que participaran políticos, por eso, en casi un 80% eligió convención constitucional. Entonces hay que respetar esto, que la gente quiere el poder constituyente, no al poder constituido, que sería el Congreso. Entonces ellos, según mi opinión, ellos podrían entrar a intervenir el poder constituido después del 4 de septiembre. No sé si hay que hacer alguna modificación, porque puede haber algún error, no sé, alguna interpretación, pero no antes, ¿ya? Porque primero que todo, analicemos. Los que hicieron Ya. este acuerdo de que quieren modificar la Constitución, ya que son los partidos del socialismo democrático, mi pregunta es si tienen la mayoría para poder modificarlo, porque están diciendo No la que tiene. después se va a modificar. Pero ellos, los que suscribieron este acuerdo, no hay mayoría en el Congreso, porque bajo la actual Constitución se rebajaron los quórums, serían 4/7, no hay 4/7 tampoco. No, están ofreciendo Entonces, algo que no pueden hacer, entonces. el socialismo democrático ahí no está muy bien porque está ofreciendo algo que no tiene mayoría. Entonces, primero, esperemos que se apruebe o se rechace la Constitución. La gente tiene que decidir el próximo 4 de septiembre y ahí el Congreso, el poder constituido,
puede intervenir, no sé. Pero este proceso va para más allá, porque, si, por ejemplo, si gana la opción apruebo, hay que implementar la nueva. Y si gana la opción rechazo, esa opción, eh, no sé, podría generar un caos en cierto electorado que querría insistir en crear una nueva constitución. Algunos dicen que intervenga el Caemos como en Congreso, un limbo ahí, po, ¿no? algunos que gana rechazo quieren que el Congreso la cree, otros que haya una comisión de expertos, o citar a una nueva convención. Yo creo que si llega a ganar el rechazo, bueno, va a seguir rigiendo la Constitución de 1980, pero debería, como la gente en un 80% el 2020 dijo que no quería esta Constitución está muerta políticamente, pero jurídicamente viva, habría que citar una nueva convención constitucional que la redacte nuevamente. No sé. Hay mucho debate respecto de eso, porque... Sí, 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 yo he visto Claro, que hay como pero yo mucho ahí. hay mucho. Dale, dale. Sí, pero yo encontraría injusto, por ejemplo, que si gana la opción rechazo, quede vigente la actual Constitución de 1980, porque estaría rigiendo una Constitución que el 80% de la ciudadanía rechaza. Entonces, ¿cómo convivimos con una Constitución que el 80% rechaza? Entonces, por eso es un argumento como para iniciar otro proceso para redactarla. Pero también, como el 80% en 2020 quería que el Congreso no interviniera y que una convención electa democráticamente participara, probablemente si gana la opción rechazo, habría que convocar a una nueva convención constitucional. Entonces, hay mucho en juego. Personalmente, yo me inclino por el apruebo porque creo que la constitución que se está proponiendo por la convención sienta las bases, ¿cómo se llama?, de un Chile más moderno, de un Chile con más derechos sociales, porque Chile es un Estado social y democrático de derecho, ¿ya? Mucho se dice que Chile no tiene plata para esto. Si nosotros le decimos al país que el 4 de septiembre usted aprueba y el 5 de septiembre ya va a tener educación gratis, salud gratis, es una mentira, ¿ya? No porque se apruebe la Constitución, inmediatamente va a ser todo gratis, todo mejor, no, porque de hecho la misma Constitución, para la gente que la entienda, dice, está el principio de, ¿cómo se llama?, de gradualidad, tiene otro nombre al principio, pero es que sea gradual, los cambios que se van implementando de manera Claro. gradual, porque al tiro no se puede implementar, ¿ya? De hecho, hay que reformar los sistemas de justicia, hay que implementar los derechos, etcétera. Crear ciertas instituciones, por ejemplo, la Defensoría de la Naturaleza, hay que crearla, entre tanto, otras instituciones que se crean. Entonces, esto va a través del tiempo. Entonces, como dice ahí, a través de estas normas transitorias, se van a Las normas regular la entrada. transitorias, sí. Claro, pero no es que, por ejemplo, ya el 5 de septiembre entre en vigencia completamente la Constitución, porque muchos han dicho, pero oiga, usted no va a tener salud gratis, no va a tener acceso a todos los derechos mañana, esto no está mintiendo. Señor, esto es gradual, ¿ya? El Estado tiene que ir destinando recursos graduales y a través del tiempo esto se va a ir desarrollando. Entonces, puede demorarse 10, 15 años en implementarse, y para eso están las normas transitorias, ¿ya? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional se elimina de la Constitución y se Claro. crea la Corte Constitucional. Y en normas transitorias me dice que son 6 meses de entrada en vigencia. Porque hay que, ¿cómo se llama? Tienen que verse bien cómo se van a hacer los cambios de la institucionalidad, no es llegar y hacer cambios. Entonces, eso es importante. Que no hay que decirle a la gente que si usted vota apruebo, todo va a cambiar el otro día, ¿ya? Pero se van a ir haciendo estos cambios de manera paulatina y van a ver los recursos a través de los años, ¿ya? Y también algo que me llama mucho a mí la atención es que como se crean las regiones autónomas, se van a poder crear ciertas tasas, es decir, como una especie de impuestos que van a quedarse en las regiones, ¿ya? Entonces va a haber como más autonomía en la región, algo bastante nuevo también, y una completa descentralización, o sea, no, igual va a haber dependencia igual del Poder Ejecutivo central, pero va a haber mayor independencia, por decirlo así, de las regiones con el gobierno central. Por ejemplo, en esto se elimina la figura del delegado presidencial y quedan solamente las gobernaciones, ¿ya? El gobierno regional. Porque actualmente hay un problema de función aquí, que está el gobierno regional y por otro lado está la delegación presidencial, ¿ya? Entonces, Sí, ha costado sacar esa figura del delegado. claro,
Entonces aquí hay choque de funciones siempre entre la delegación presidencial, que es el representante, el presidente de la República en la región, porque tienen, por ejemplo, la coordinación de los servicios públicos, la coordinación de la seguridad, frente a la gobernación, que no puede coordinar la seguridad, la coordinación de los servicios públicos, por ejemplo, no sé, la Seremi de Bienes Nacionales, la Seremi de Educación, no se puede, eso no lo puede coordinar el gobernador, sino que el delegado presidencial. Pero eso, bajo la nueva constitución, se elimina, porque a mi gusto está súper bien, porque hay una persona que va a ser el gobernador o gobernadora regional, que va a tener toda esta potestad, ¿ya? Pero siempre con el Consejo Regional, que ahora se cambia de nombre a Asamblea Regional, si no me equivoco. Sí, sí. Claro. Entonces, también con esta constitución se da más autonomía a las regiones, a diferencia de la constitución actual, que hay choque de funciones entre gobernación y delegación presidencial, ¿ya? Porque además también están las delegaciones presidenciales provinciales, Sí. de las provincias también están. Entonces, hay algo ahí que no se entiende mucho. Sí, sí, mira, yo también, otro tema que tú has llamado harto aquí, que creo que es súper importante, al voto informado, a leer en la propuesta, ¿cierto? Que es muy importante, porque uno de los miedos que tengo yo, no sé qué piensas tú, es que no haya un voto informado y que haya un voto desinformado que nos pueda llevar a un Brexit, es decir, a una decisión que después nos arrepintamos. Yo creo que si tú vas Claro. a Inglaterra, les preguntas por los problemas que han tenido por salirse de la Unión Europea, de movilidad, de trabajo, y te dicen, es que yo no sabía. Yo no Claro. sabía que si nos salíamos, yo lo que me decían era que nosotros pagábamos mucho a la Unión Europea y tuvimos que salirnos para dejar de pagar a los países en problemas. Pero nadie me dijo que me iban a pedir visa de trabajo en España porque ahora no soy parte de la Unión Europea. Entonces, mi temor es que nos quede una especie de Brexit si es que no votamos informadamente, sea cual sea la opción, ¿eh? Pero que después nos arrepintamos. Claro. De hecho, bueno, me he dado cuenta bastante eso en la calle, que hay demasiada desinformación. Y esto se debe a distintos factores, pero, por ejemplo, la gente a veces mezcla todo esto, porque confunde, por ejemplo, que una constitución la está comparando, la propuesta constitucional la compara con el gobierno de Gabriel Boric. Es decir, si no le gusta el gobierno de Gabriel Boric, hay que inmediatamente rechazar la constitución. O si a usted le Sí, gusta el pasa gobierno mucho Boric, eso. tiene que aprobarla. Completamente que no debemos hacer esa analogía. Por ejemplo, si a una persona le gusta el gobierno Boric, no es necesario que apruebe o repruebe, ¿ya? Él tiene que estudiar la Constitución, porque una Constitución no dura 4 años de lo que dura el gobierno, puede durar 40, 100 años, ¿ya? Esto es a largo plazo, ¿ya? Entonces, eso es un tema de desinformación, que si no le gusta el gobierno, dice, no, yo rechazo porque no me gusta el gobierno. Entonces, hay que mirar a largo plazo. Entonces, ahí ya se genera una desinformación, ¿ya? Segundo, el gobierno tiene la labor de informar, ¿ya? Muchos acusan que está por la campaña de apruebo. Uno conoce cuál es la opinión del presidente de la República que la aprueba, Sí, porque está. desde antes era el gobierno. Él quería una nueva constitución, entonces no nos podemos hacer los locos y decir, no, él rechazará, pero él aprueba, nosotros lo sabemos. Pero él, su función ahora es informar como Estado de la constitución. Entonces ahí hay que separar esta función que si aprobamos al gobierno de Boris, hay que aprobar. Entonces, o si no, rechazar. Eso es importante. Pero otra cosa también, las clases de educación cívica, por ejemplo, yo ya salí hace hartos años del colegio, no sé cómo ahora estarán en los colegios, desconozco ese punto. Sí, las clases de educación cívica se han, ¿cómo se llama?, fortalecido o no. Por ejemplo, cuando yo salí en 2013, el Liceo de Molina era uno de los pocos que tenía educación cívica, imprimía sus libros de educación cívica. Y ellos ahí nos decían, yo no sé si era tan cierta esa información, que era uno de los pocos que tenía ese ramo. Probablemente ahora se han ido implementando clases de educación cívica en todos los colegios, pero eso no lo sé, ¿ya? Entonces hay de la labor del Estado crear ese ramo, porque es muy importante, porque no todas las personas están en el área de las humanidades como nosotros. Hay personas que estudian matemáticas, Exactamente. otras áreas que no tienen por qué saber de una constitución. Entonces, la base debe estar en los colegios, ¿ya? También en la televisión, que se dedique a informar también, ¿ya? También tengo una crítica con la ¿cómo se llama?
con la propaganda que se da en la televisión, la franja electoral, ya sea por ambos lados. ¿Por qué? Porque yo me imaginé que la franja electoral, ya sea del apruebo o del rechazo, iba, no sé, a mostrar un tema, como que iba a explicar un poco el tema, pero no fue así tanto la franja electoral, como que dice, no sé, por ejemplo, por el lado del rechazo, yo rechazo por amor a Chile. O el apruebo, yo apruebo por amor a Sí, Chile. Pero no me explican, no sé, qué estamos aprobando o qué están rechazando. Es muy poca la información que se está entregando ahí. Yo encuentro que ahí, no sé, deberían informar. Atrusón el presidente, un video bien interesante, o sea, o Atrusón el Poder Judicial, informarlo, pero esa es la franja, no queda muy claro, entonces la gente como que también queda desinformada ahí, ¿ya? Por ambos lados. Entonces, acá hay un problema como de desinformación. Entonces la gente va a votar un poco desinformada. No todos, porque muchos se informan, pero en gran parte la gente cree en las noticias falsas. E sí, igual la noticia también, falsa es todo un tema. claro, es un tema de la noticia falsa que se difunde muy rápidamente. Y también es importante que acá estamos en una elección de contenidos, ¿ya? Porque toda la elección nosotros elegimos entre candidatos, de izquierda, derecha, de centro, su programa, algunos no tienen ni programa, pero uno elige un candidato. Acá estamos eligiendo, o sea, vamos a ir a someter, se somete a plebiscito una constitución que contiene diversos temas que son de real trascendencia. Entonces hay temas que no son fáciles. Por ejemplo, una persona a veces puede no entender qué es un tribunal constitucional, qué funciona en la Contraloría, y no tienen por qué entenderlo así, sin estudiarlo. Entonces aquí hay que entrar a estudiar. Exactamente, no, exactamente, no, Porque no tendrían por qué saberlo, digamos. por ejemplo, yo no tengo por qué saber temas tan específicos de la medicina. Entonces, porque yo no sepa eso, no puedo Exactamente. tratar de ignorante. Como yo tampoco puedo tratar de ignorante a una persona, por ejemplo, si no sabe qué es el Tribunal Constitucional, cuáles son sus funciones específicas. Pero nuestra labor es informarles. Y ahí allá ellos si quieren recibir la información o no. Entonces, no sé, hay que informar, la gente vota informada, están desplegados en terreno muchas personas ya informando sobre el plebiscito constitucional, tanto por el apruebo, pero ahí yo veo la diferencia entre el apruebo y el rechazo. Por ejemplo, el rechazo tiene ¿Ya? mucho financiamiento, ¿ya? El rechazo le puede pagar gente para que vaya a informar o a repartir folletos, que no sé si son tan informativos o no, pero a repartir sus folletos. Sí, En cambio, la ha tenido menos recursos porque la gente no lo ha financiado tanto, que el empresariado ya sabemos a quién va a financiar más, ¿ya? Entonces, ahí no están equilibradas las fuentes de información tanto, ¿ya? sí, sí, ahí eso se ha visto Claro, bastante. porque una campaña es cara. No es así como decir, ya salgamos, hay que tener material, bastante material aquí, porque es una campaña informativa, entonces tiene que ser bastante el material. Entrega información de materia del trabajo, materias de educación, salud, se necesitan guías, y todo es bastante dinero. Se necesita personal, ¿ya? Entonces aquí está desequilibrada la cancha en la información. Rechazo tiene más recursos que la prueba. Entonces, ahora es la labor del Estado, a través de su aparataje, informar a la gente. Y ahí que ellos decían si se van por el apruebo o por el rechazo. Lo ideal es que voten informados. Y también me llamaría la atención, por ejemplo, que ganara cierta opción. Por ejemplo, si ganara el rechazo, me llamaría a mí la atención. ¿Por qué? Porque un 80% de la gente quería una nueva constitución. Y si se gana el rechazo, ¿qué haríamos bajo la actual constitución? Porque aquí no hay otra lectura. La constitución dice, si gana el rechazo, queda vigente la actual constitución. No hay un rechazar para reformar, un aprobar para reformar, no existe nada de eso. Lo otro quedan palabras bonitas, ¿no? O intenciones. Exacto, intenciones que en muchos casos ni siquiera están los votos para hacerlo, digamos. Claro, Ni la base política, como dices tú, o sea, la gente ya decidió, decidimos, claro, los que votamos en todas las elecciones que hemos tenido y todo lo demás, y por lo tanto eso tiene que respetarse más allá del resultado del 4 de septiembre. claro. Carlos, mira, ya estamos en los minutos finales, así que yo quería darte un espacio para que tú des unas palabras finales para invitar a la gente a leer la propuesta, a votar, ya lo has nombrado, pero que pueda reforzar esa idea, marcar algún punto específico de esto que comenzamos hablando del Poder Ejecutivo, que sea importante que la gente lo sepa antes de ir cerrando. Bueno, muchas gracias primero que todo por este espacio.
agradezco todas las invitaciones a participar en los distintos espacios, ya sea a través de la radio, no sé, prensa escrita, a través de Instagram, de todos los medios, porque la principal misión mía es informar, y lo intento igual hacer de la manera más objetiva posible, haciendo comparación entre la actual Constitución y la nueva, ¿ya? Y cuando la gente esté informada, elija, ya sea cualquiera de sus opciones, el apruebo o el rechazo, pero lo importante es que vaya a votar informada, porque lo que usted va a votar va a ser trascendental para los próximos 30, 40, 50 años, que es lo que puede llegar a durar una Constitución. Entonces, estamos votando la norma fundamental del Estado, el marco jurídico. Así que es importante que todos nos informemos. Personalmente, encuentro que una buena propuesta constitucional presenta un precedente en el derecho constitucional, garantizando desde ya en el artículo 1 el Estado social, democrático de derecho, pasando por todos los artículos, o sea, por todos los capítulos, la protección a la naturaleza, al medio ambiente. Entonces, también que la gente no tenga temor, porque no hay cambio concreto. Hablamos del Poder Ejecutivo, no, él sigue estando la figura presidencial del presidente de la República, ¿ya? No hay un cambio, que no se crea una monarquía, no se crea un primer ministro, ¿ya? Entonces, no es una hoja en blanco, no es que derribamos toda la institucionalidad para crear una nueva. Entonces, lo importante es que la gente se informe y no tenga temor a las noticias falsas. Porque, por ejemplo, también me he enterado que muchas personas han dicho, oiga, yo no voy a tener libertad de culto, no voy a poder... Muchos, Sí, también ha salido eso. claro, muchos pastores evangélicos andan reclamando que van por el rechazo y dicen, no, yo no tengo libertad de culto. Yo leía la Constitución y la leía decía, la Constitución establece la libertad de culto, usted, o sea, Chile es un estado laico, hay libertad de culto, las personas tienen la libertad de elegir templos, iglesias, la única excepción, la única cosa nueva que hay es que no podrás lucrar. No sé, yo creo que a lo mejor eso les molesta, pero es lo único nuevo que hay ahí en cuanto a eso. Pero lo importante es que la gente el 4 de septiembre vote informada, ya sea por apruebo o por el rechazo. Hay mucho de qué hablar porque la Constitución es muy larga, entonces estaríamos hora a hora hablando del Poder Ejecutivo, Legislativo, justicia vecinal, tantas materias que existen en la Constitución, pero eso, vote informado. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Te vamos a invitar más adelante también, sí, para una conversación también. Sí, mucho. Y claro. exactamente, así que muchas gracias por participar, por estar con nosotros y a todos los que están viendo este video queda en YouTube para que lo puedan revisar. Nos vemos, Carlos, que estés muy muy bien. Gracias a todos por participar y por los comentarios. Y vean el video los que no pudieron acá. Muchas gracias, chao. Hasta luego, chao.